A todos aquellos que prometieron amor eterno a la persona que les gustaba en el colegio, ¿por qué no están juntos? ¿Qué pasó? Bienvenidos al repaso de la lección número 6 titulada Jacob, el dador agradecido. Todo esto basado en Génesis capítulo 28 versículos del 10 al 22. Y antes de avanzar, sabemos lo que ha pasado en Siria y Turquía, así que unámonos en oración por las personas que ya están padeciendo bastante. Y aquí en Perú también están con los huaicos, hay muchas catástrofes, creo que en muchos lugares. Entonces, oremos por aquellas personas vulnerables, por aquellos hermanos también que están en medio de todo este conflicto, para que su fe sea firme y a su vez puedan ayudar a esas personas que están prácticamente sin esperanza, compartiendo un poquito de esa calidez de un cristiano. Así que oremos, apreciados jóvenes, por todos ellos. Quiero contarles la historia de un joven. Este joven estaba a nada de graduarse. Él tenía una novia y pues habían hecho planes para casarse, mas él se encontraba desempleado. Estaba triste porque salía de la universidad y ahora ¿qué haría? Mas en toda esta situación, en toda esta tristeza, desesperación en parte que sentía, recordó que tenía un Dios que había hecho promesas hermosas y que él podía cumplir. Así que él se aferró a Dios. Y el resultado, pues, fue bueno. Les cuento esta historia porque nos hace recordar a lo que vivió el personaje principal de esta lección, que es Jacob. Y esta lección, como siempre suelo dividir, pues esta vez lo he dividido en tres partes. La primera parte ya por título, un comienzo solitario. Como sabemos, Jacob significa mentiroso. Ahora, Jacob en su vida tenía un gran deseo de obtener la primogenitura, algo que le correspondía a su hermano mayor, que de paso era su gemelo. Y, y para lograr esto, con ayuda de su mamá, mintió. Se hizo pasar por su hermano Esaú cuando su padre iba a darle la bendición. Y al obtener esta bendición de su padre, y al enterarse Esaú que su hermano lo había usurpado, Jacob huye porque sabía que su hermano lo iba a matar. Y entonces Jacob está solo, solito, solín, como muchos, como muchas, pero Jesús se le apareció cuando él estaba durmiendo. Y entonces, cuando él se le aparece en Génesis capítulo 28, versículos del 13 al 15, Jesús, Dios, le hace la siguiente promesa. Incluía estos beneficios: posesiones, posteridad, crecimiento, éxito, una misión, protección y restauración. Todo esto Dios le prometió, pese a que Jacob era una persona mala, era una persona mentirosa. Esto escucha en su sueño que Dios le estaba diciendo. Jacob pidió algo de él y fueron 5 cosas: que nunca le falte su presencia, que nunca le falte protección, que no le falte alimento, ropa y un viaje pacífico de vuelta a casa. ¿En cuánto tiempo? Ni idea, pero que pueda volver con bien a la casa de su padre. Esta conversación tuvo Jacob en su sueño. Muy aparte de que Jacob vio que había una escalera que tocaba al cielo y por esa escalera subían y descendían ángeles. Muy aparte de eso, Dios le prometió esto y Jacob solicitó estas 5 bendiciones de parte de él. La segunda parte ya por título, pactos. Una vez que Jacob escuchó estas promesas de parte de Dios y él hizo su solicitud, pues también llegó o hizo un pacto con Dios, en el que si todo esto pasaba, él devolvería a Dios de todas las bendiciones que le daría. Y también en ese lugar construiría un templo para que pueda adorar a él, un santuario. Y entonces, aquí necesitamos evidenciar algo. Estoy seguro que has escuchado de que toda ofrenda, todo diezmo que tú hagas, debes hacerlo con un corazón alegre. Porque si no, obviamente, no es bien visto por el Señor. Y más que has escuchado de alguien, de alguna persona, en la Biblia menciona esto. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que esperar sentir todo eso para recién dar? Porque a lo mejor eso nunca va a pasar.
Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice que debemos proponer en nuestro corazón. ¿Te acuerdas de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ellos propusieron en su corazón. Ellos no esperaron sentir deseos de no comer, ellos propusieron en su corazón. Y cuando hablamos de pactos con el Señor, en muchos casos, más allá de sentir, tenemos que adoptar todo esto por fe, porque es con los pactos que uno abre las puertas al Espíritu Santo para que ponga en nosotros el deseo y la facultad de hacer lo correcto, de dar lo correcto, de comprometernos a hacer lo correcto. Y para todo esto necesitamos fe. Entonces el tercer punto es el ejercicio de la fe. Ahora, ¿cómo nosotros ejercemos fe? Mira, Jacob es un claro ejemplo de ejercer la fe. Porque mira, Jacob estaba en lo más profundo. Jacob había engañado, estaba huyendo de casa. Jacob se sentía completamente miserable. Pero es aquí que Dios viene en su búsqueda a rescatarlo, a ayudarle y le da promesas. En función a esto, Jacob empieza a prometer hacer un pacto con Dios. A veces nosotros queremos hacer pactos con Dios sin saber quién es Él. Y es ahí donde uno se frustra. Porque hacemos pactos tipo esto. Señor, si tú me das esa chica que me gusta, yo te voy a servir por siempre. No sabiendo que estamos pidiendo a lo mejor la chica incorrecta, una filistea. A veces, Señor, si tú me permites ingresar y terminar esa carrera, yo te voy a servir por siempre. Y a lo mejor es algo pues que es una carrera que no tiene nada que ver con el cristianismo. O a veces, Señor, si tú me bendices, yo voy a ser fiel en mis diezmos. Y pues a la hora de la hora nos olvidamos de los diezmos y lo gastamos en los amigos. Y muchas veces hacemos este tipo de pactos sin sentido, porque no conocemos al Señor, no conocemos a Jesús. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos ejercer fe? Nosotros vamos a ejercer fe a medida que nosotros conozcamos de Dios. ¿Y dónde nosotros podemos conocer a Dios? Muy aparte de la naturaleza, es en la Biblia. Es en la Biblia en donde Él se manifiesta y dice cómo es Él, qué tipo de Dios es Él, y qué es lo que pide de nosotros. Entonces, eso implica que tú y yo necesitamos estudiar la Biblia. Tú y yo necesitamos hacer recordar a los demás de que tienen que estudiar la Biblia para que conozcan a Dios y así ellos puedan hacer pactos con Él, pero pactos que tengan sentido. Y entonces, para culminar, yo sé que tú en tu vida has hecho muchas promesas. Así como al inicio dije, ¿no? Prometiste amor eterno a la chica que te gustaba en el colegio y lo más seguro es que ya hayas terminado esa relación hace mucho tiempo. ¿Y dónde quedó la promesa? También estoy seguro que has hecho muchas promesas a tus padres, a tus amigos, y no necesariamente has cumplido. Pero hoy hemos tratado la lección de un Jacob, un dador que prometió, a alguien que Dios buscó y que le hizo promesas. Y ojo a esto, las promesas divinas no requieren asistencia humana y son resistentes a injusticias y planes malvados. Mira, las promesas de Dios que están en la Biblia se van a cumplir sí o sí. Otra cosa es que no se cumplan en tu vida porque tú no quieres, ¿ya? Eso es otra cosa. Pero las promesas de Dios se cumplen y se cumplen en las personas, en las vidas de aquellas personas que reclamen esas promesas. Y entonces, ¿cuál será tu promesa para Dios tras estudiar esta lección, tras esta reflexión? ¿Será tu promesa de serle fiel a Él en tus diezmos y ofrendas? ¿Será tu promesa de ser fiel en tus estudios, de ser fiel a tu novia, a tu esposa, de ser fiel en tu soltería, a mantenerte puro, pura, hasta el matrimonio? ¿Será tu promesa de ser fiel a tus padres? No estoy diciendo que vivas con ellos por siempre, sino de respetarlos, amarlos, como tus padres que son. ¿Será tu promesa de serle fiel a Dios aun cuando estás solo, solito, solín? Pero estas promesas que tú hagas en función a qué será. En función a que sabes que ahí hay un Dios que te castiga, que te oprime, o en función a que haya un Dios que te ama, que te quiere y que quiere lo mejor para ti, que quiere tu salvación. ¿Qué tipo de Dios tú has conocido hasta ahora? Y si has conocido un Dios malo, déjame decirte que has conocido a un Dios falso.
Porque el Dios que menciona la Biblia es un Dios bueno, es un Dios justo, sí. Es un Dios que quiere que hagamos las cosas bien, aunque el mundo te diga que están mal. Pues sí, es un Dios, es el Dios que dice en la Biblia. Y cuando nosotros entendamos quién es ese Dios de amor, entonces nuestros pactos que hagamos con Él tendrán un propósito. Y nunca, por nunca, quedaremos insatisfechos. Porque habremos hecho y habremos pedido al Señor cosas correctas. Y Él actuará también correctamente. Así que mis apreciados amigos y amigas, seamos dadores que prometen y que cumplen. Y a Jacob Dios le cambió de nombre a Israel, Padre de Naciones. ¿Qué nombre te pondría a ti? No lo sé. Pero estoy seguro que el nombre que Dios quiere ponerte es un nombre de victoria. Que Dios te pueda bendecir grandemente. Un fuerte abrazo y un feliz sábado. Y no te olvides de orar por las personas más vulnerables. Y si podemos hacer algo en función a ello, hagámoslo. Dios te bendiga.